Habiendo llegado ya al parón de Navidad, creo que es momento de que nos paremos a hablar de otro expediente. Hablamos del expediente Luka Sučić por los minutos que ha jugado con la Real. Hay, evidentemente, un expediente Turrientes renovado para no sé exactamente para qué. Y en la Real hay un expediente Jon Carricaburu. Antes de empezar, matizar, fundamental, no estoy pidiendo que sea titular, no estoy pidiendo que juegue por decreto, pero estoy pidiendo una oportunidad. Porque en ese momento en el que estamos sacando pecho de ¡jo, qué bien! El filial está en segunda y tal y cual, me parece muy bien, tiene un mérito increíble. No podemos obviar que hace 3 años hubo otra generación que también estuvo en segunda. Y creo que hay datos para reflexionar de qué estamos haciendo en la Real en los últimos años para que ni Turrientes ni Carricaburu, en su caso, tengan ni siquiera una oportunidad. Más sangrante es lo de Carrica. Cabecera, empezamos. Creo que todos sufrimos en 2019, creo era 19-20 o 20-21, ese momento estelar en el que aparece Jon Carricaburu y de repente dices, hostias, con perdón, hay un tío en el C que sale a más de un gol por partido con el tercer equipo de la Real. Qué ganas de que suba al filial. Metió gol en su primer partido, pues prácticamente el primer balón que tocó. Metió el gol del ascenso. Qué ganas de que suba al filial. Subió, hizo una muy buena temporada en segunda división a pesar de tener lesiones de pubis. Ahí están los datos. Y qué ganas tenemos de verle en el primer equipo. Bueno, pues estamos en 2025, casi 2026, y verdaderamente seguimos sin verle, porque ¿cuándo ha tenido Jon Carricaburu una oportunidad de verdad en la Real? Hay datos que son terribles, que luego voy a repasar, pero primero vamos a ir a de dónde viene Jon Carricaburu, ¿no? Que, bueno, creo que su foto de Carrica con Pacheco de niños en Zubieta, en un partidillo con la Real, pues es súper viral, ya la conoce todo el mundo, pero Carrica entra en edad alevín en las categorías inferiores de la Real. Los números en el C, entre la temporada que la revienta absolutamente y la temporada anterior, son esos que estáis viendo ahí, 36 partidos, 24 goles, está muy bien. El último año creo que son 22 goles en 17 partidos o 20 goles en 17 partidos, una cosa así, a más de un gol por minuto, que es verdad, que era tercera división, sí, entrenaba Sergio Francisco, por cierto. Los buenos eran los del apellido largo, creo que estaba también Gorrocha por ahí, pero sé que estaban seguro Kortajarena, Carricaburu y Maguna Zelaya, nombres complicados para el 9, el 10 y el 11, para la gente que no es de aquí. Y Carrica verdaderamente aparecía aquel año, nos hacía ver resúmenes del C, porque cada 2x3 había un gol suyo, de repente metía un gol del córner como el de Cristian Vieri, la metía con la derecha casi siempre, con el Sanse creo que el primer balón que toca lo mete para adentro, el año del ascenso, marca el gol que le da el ascenso definitivo al equipo de Xabi Alonso en Extremadura, que es verdad que en aquella prórroga, si no hubiera marcado, creo que el Sanse ya subía, pero bueno, Carricaburu hizo un gran gol de delantero puro, que es lo que era, y subió a segunda división, donde él fue el autor del primer gol contra el Leganés en ese 1-0 que nos hizo creer que el equipo pues podía estar muy arriba, porque contra un equipo recién descendido de primera división, pues el Sanse se impuso por 1-0 con ese gol de Carrica. Pero a partir de ahí, pues la temporada de Carri en segunda, decir que es el 10º en el 90 de oro, que no le regalamos los puntos. Yo creo que hemos sido, tenéis ahí los 42, no sé por qué salen 43 vídeos de 90 de plata de aquel año, pero son 42 evidentemente, pero tenéis ahí los resúmenes. Yo de Carrica aquel año lo que decía era, tiene mucho gol, pero poco más, ¿no? No teníamos, era un delantero que me gustaba por eso, básicamente, porque verdaderamente era un delantero que aparecía en el área, que cuando había que invocar estaba, que cuando había que cargar la pierna la cargaba, y era un delantero que tenía unos datos de finalización bastante buenos, hasta el punto que acabó con 0,47 goles por 90 minutos, en un equipo, repito una vez más, el Sanse de Xabi Alonso, que creo que metió 35 goles en 42 partidos, 35-37, a menos de un gol por partido. Carri metió 4 penaltis, 4 de los 5 que tiró, pero acabó marcando 11 goles en el filial. Más data de Jon Carricaburu Jaime Arena es en ese año
Deciros que el año anterior había marcado con el Sanse 4 goles en 9 partidos con el ascenso y en segunda división juega 38 partidos de 42, 25 veces es titular, marca 11 goles, 4 de 5 en penaltis. Depende de la web, te da una o dos asistencias, 2.196 minutos y son 0,47 goles cada 90 minutos, quedando además décimo en el 90 de plata, con lo cual podéis ver que los puntos no se los regalamos, o no se los regalé, porque hice casi todas las valoraciones por eso, ¿no? Porque había muchos días en los que otros aparecían más y él simplemente era el último eslabón de la cadena, que oye, tiene un valor tremendo, pero le pedíamos que para jugar en la Real tenía que dar bastante más, porque arriba estaban Alexander Isak y sobre todo Alexander Sørloth, que era un delantero pues que hacía muchas cosas más allá de marcar, porque Sørloth en la Real el primer año no marcaba, no metía ni miedo, pero hacía otras muchísimas cosas. Entonces la Real, al año siguiente, la 22-23, decide que Jon Carricaburu tiene, creo que reservado el 9 del filial o el 19 del filial, creo que el 9 lo llevaba Martón, que marcó 12-13 goles, pero creo que él tenía el dorsal reservado por si acaso bajaba, pero no bajó. Jugó medio año a las órdenes de Manuel Alguacil y estuvo mal. Estuvo mal, no pasa nada por decirlo. Marcó 2 goles al Coria en la vuelta del Mundial de Qatar. El primero lo marcó con sus partes pudientes, porque fue a la presión del portero, le dio in the middle y fue para adentro, luego marcó un buen gol y ahí se fue cedido por primera vez al Club Deportivo Leganés, que, repito, está toda la segunda división, esto lo hemos hecho un millón de veces, loca con Jon Carricaburu, y se lo acabó llevando el Club Deportivo Leganés, que Chema Indias lo intentó en verano, no lo consiguió y lo acabó consiguiendo en enero. Yo la cesión de Leganés, lo que le vi, tuvo destellos, pero no le doy un aprobado. Evidentemente la cesión en el Alavés es un suspenso y la cesión en el Andorra, los ratos que le vi era desesperante ver jugar al Andorra, y Carrica al final, pues siendo un delantero que era solo un delantero de área, pues cuando la Andorra daba 50 pases en la frontal del área, pero no entraba al área, pues verdaderamente era un tío que podía hacer pocas cosas, ¿no? 3 goles creo que son en 21 minutos. A partir de ahí aparece en Santander, y lo del año pasado creo que lo cambia completamente todo, porque, repito, hasta ese punto yo a Carrica le tenía delantero de área. En un 1 contra 1 fuera del área podía destrozar a alguien y golpear, pero no a un delantero ni que las ganara de espaldas, ni que abriera la banda. Todas las cosas que nos gustaba o que a mí me gustaban, especialmente de Imanol Aguirreche, no las tenía Jon Carricaburu. Y me gustaba porque era diferente, ¿no? Porque tenía simplemente ese rol de killer, que era como, pues una plantilla como la Real, que generaba mucho, mete a este chaval en el área porque alguna va a meter. Pero luego hay una frase de Joaquín Aperibay en la Junta, en la que estoy de acuerdo, que es, hay 3 términos, ¿no? Evolución, confianza, y no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, Jon Carricaburu ha evolucionado una barbaridad. El año pasado en Santander evolucionó una barbaridad y no ha tenido ninguna confianza. Ahora mismo le queda año y medio de contrato. Yo creo que no va a renovar. Yo, si fuera él, no renovaría, porque ya no me voy a creer las propuestas de la Real de no, tranquilo, que este entrenador te va a dar oportunidades y tal y cual, y no te las va a dar, porque verdaderamente la Real no ha terminado de darle nunca las oportunidades a Jon Carricaburu. El dato terrible que os traigo, voy a ver si os lo puedo sobreimpresionar, os he puesto ahí a los datos de Leganés y Andorra. El año pasado en el Racing juega 45 partidos, 2.203 minutos entre Liga y Copa y ascenso, y marca 9 goles y da 5 asistencias. Carrica suplente en el Racing. No es del todo correcta la afirmación, porque es verdad que Arana partía como delantero titular, pero Arana tuvo muchas lesiones y en el partido decisivo en Andúa por el ascenso, Carricaburu es el delantero titular de la Real. El caso es que Carricaburu jugó en la Real un total de 23 partidos, 649 minutos en los que ha marcado 2 goles. Este año lleva 6 partidos, 126 minutos y no ha marcado ningún gol. Y a lo que voy es si la Real se puede permitir que al mejor proyecto delantero que ha salido de Zubieta en los últimos 20 años no se le den más que, lo voy a repetir, 649 minutos en 4 años. Desde que Carricaburu marcara 11 goles en segunda división, en el que acabó en el top 10 de máximos goleadores en un equipo que no metía un gol ni al arco iris, eso hay que dejarlo bien claro. 11 goles marcó Jon Carricaburu. La Real no le ha dado ni media oportunidad, y sé que estuvo mal el primer medio año en el que la Real acaba cuarta. Él jugó mal en Chipre, jugó muy mal, de hecho en Chipre falló una ocasión que era para matarlo, en un balón que se duerme en el área. Luego contra el Cazalegas no estuvo bien, esos ratos no estuvo bien Jon Carricaburu, lo compro, pero si somos un club de cantera, y creo que lo éramos hasta hace no tanto, no puede ser que desde que Carricaburu ha marcado 11 goles en segunda división, que normalmente es que estira la puerta del primer equipo, petarla en el segundo. Bueno, pues Carrica la petó en el segundo, en segunda división sobre todo. Bueno, pues desde entonces han jugado más en la Real Carlos Fernández, a pesar de romperse el cruzado aquel verano anterior, Sadik Umar, a pesar de romperse el cruzado al año siguiente, Andrés Silva, que vino lesionado,
Y podemos meter a Horry Oscarson, que en año y medio lleva medio año lesionado, pero ha tenido oportunidades. Horry Oscarson tiene 2 años menos que John Carricaburu. ¿Qué queremos ser? Me parece un debate importante porque yo repito que no creo que Carrica tenga que ser titular por decreto. Este vídeo no va de eso, pero me da mucha pena que haya un chaval que... Evolución en Santander se la hemos visto, porque el año pasado de los 45 partidos del Racing no sé cuántos vi, pero muchísimo más de la mitad, más de 30 yo creo que sí le vi. Segunda parte en Córdoba espectacular. El primer día hay 2 goles que la anulan, por cierto, en las 2 primeras jornadas por fueras de juego milimétricos, que si no serían 11 goles y 5 asistencias. Me tragué hasta el partido de Copa de primera ronda del Racing, que lo daba la tele cántabra. Metió un gol y dio una asistencia, y ya cuando lo quitaron, evidentemente lo quité, porque tampoco voy a poner ya a ver el partido del Racing, que creo que iba ganando 1-3, 1-4, no sé si es un equipo de Canarias, pero... ¿Por qué no se le ha dado la oportunidad? Quiero decir, 400 minutos en 4 años creo que nos tendría que sonrojar. Hay una frase de Roberto Lave en su día que hablaba del bambú japonés. Dice, tú lo vas regando, de repente no hace nada y dice, pum, y a los 7 años de repente ha crecido una barbaridad. La Real, al Sanse que estuvo con Xabi Alonso en segunda división, en la 21-22, no le ha dado la alternativa a prácticamente nadie. Y como club de cantera, se nos tiene que caer un poco la cara de vergüenza porque Urco no tuvo oportunidades. Es verdad que había un canterano mucho mejor que él, pero ahora mismo, por ejemplo, Urco no sobraría en la plantilla. Tampoco digo que sea titular, pero no sobraría en la plantilla. Beñat Turrientes ha tenido continuidad solo un año, evidentemente. En su debe va que le haya adelantado Pablo Marín, pero de aquel equipo, bueno, Robert Navarro se tiró del barco en marcha, pero ¿por qué a Roberto López en su día no se le dieron oportunidades y por qué a John Carricaburu no se le están dando? No creo que Joaquín Aperriba haya hablado muy alegremente en los últimos meses de no, es que el Sanse está en segunda, hay que darles oportunidades, y lo comparto, evidentemente, están jugando de la leche, con una planificación deportiva pésima, por cierto, ni todo están fuera de descenso, tomándose las uvas con 4 equipos peores, que tiene un mérito increíble, pero ¿por qué hay que darles la oportunidad a estos y no a los que hace 4 años hicieron exactamente lo mismo? ¿Que bajaron? Ya, pero es que la segunda división, lo normal es que el San se baje, lo siento mucho, pero es lo normal. Lo anormal es como están, fuera de descenso y habiendo ganado la mitad de los partidos prácticamente, pero... ¿Por qué John Carricaburu no tiene la opción? ¿Por qué le damos minutos a Carlos Fernández saliendo de un cruzado roto y de un año en el que marca 2 goles y al año siguiente empieza de titular en vez de jugar con John Carricaburu? ¿Por qué le damos minutos a Sadik Umar este año cuando en verano llega una semana tarde de vacaciones? No, le dan una semana extra de vacaciones, a pesar de todo tiene que aparecer en Zubieta el lunes por la mañana y llega tarde, pierde el avión y aparece el lunes por la tarde. ¿Por qué le damos minutos a un jugador que tontamente se le ha podido escapar el dedo, pero está dando likes en redes sociales a cosas de me voy al Valencia? Pues, ¿qué estamos haciendo con los chavales? Porque el otro día, el tema convocatoria, yo me enfadé mucho cuando vi que Anzotegui llevó a Sadik Umar antes que a John Carricaburu, porque por esa decisión, A, no vas a recuperar a Sadik Umar, que ya quiere irse de la Real, y B, vas a perder por el camino a John Carricaburu, que hace un mes salió a rueda de prensa a decir... a decir básicamente lo que sabíamos, ¿no? Que dice, mi sueño sigue siendo triunfar en la Real, le queda año y medio. Yo creo que va a acabar a 80 kilómetros de aquí jugando de rojo y blanco, porque le van a llamar, evidentemente. Llamaron a Guruceta, que marcó 12 goles en segunda, pues al tío que marcó un gol menos que Guruceta, evidentemente le van a dar la oportunidad. Y nos vamos a quedar con la cara de tontos que decían Sotegui el otro día en Mestalla, en Oriols, porque no lo hemos visto. Ya no te digo disfrutarlo. Yo leo mucho, no, es que Carrica no tiene nivel de primera división. Bueno, me parece que con 600 minutos de competición en primera división, me parece muy osado decirlo, porque había un señor que ha sido el segundo entrenador de la Real esta semana, al que le costó cojón y medio asentarse en el primer equipo, pero luego fue un delantero de la hostia, con perdón, que fue Manuel Aguirreche, que siempre tiro el mismo ejemplo. Aguirreche fue suplente en el Castellón, suplentísimo en el Castellón. Después tuvo un año bueno en el primer equipo de la Real con el 26 y después volvió a ser suplentísimo de Carlos Bueno el año del ascenso. Y el primer año de primera, suplentísimo de Llorente y Tamudo. Y al siguiente año de repente, ¡pum!, 10 goles en primera división. ¿Por qué? Porque hay que darle oportunidades. Hay que abrir un melón para saber si está bueno. Hay gente, siempre digo lo mismo, que coge el melón así, sin abrir y dice, esto está bueno o está malo. Pero el resto de las personas tenemos que abrir los melones. Y yo quiero abrir este, porque Carricaburu me emocionó en 2020 cuando marcaba un gol, pues cada partido, salía y marcaba 1, 1,5, el equipo subió, y verdaderamente le pongo en el debe a Sergio algunas cosas. Una es no haber confiado de verdad en John Carricaburu, no haberle dado más minutos, y creo que en una tesitura, pues como el día del Sevilla, me habría gustado que hubiera sido titular, el día del Girona me habría gustado que fuera titular. Creo que la tesitura de la lesión, la lesión de Carrica ha sido jodida, evidentemente por timing, pero creo que podía haber jugado bastante más. Que después de 11 goles en segunda división, un canterano de la Real, un delantero centro de la Real, haya jugado 400 minutos,
se nos tenía que caer la cara de vergüenza, porque Orri ha jugado más, porque Sadik ha jugado más, porque Carlos ha jugado más. Ya no voy a que evidentemente Sorloth ha jugado más desde entonces, porque Sorloth era el delantero titular, pero algo tendrá que jugar, ¿no? Porque incluso en aquel año malo, Carrica tuvo un buen partido en Zorrilla, que es el día que debuta Pablo Marín. Carrica da una asistencia de gol, la luna por fuera de juego, pero es en el que está bien. Por ejemplo, se lesiona a Carlos Fernández. Es que en aquella época puede ser Carlos Fernández delantero titular de la Real antes que Carricaburu, cuando en la 22-23 marca un gol y medio en toda la temporada, viniendo de Cruzado. Un gol y medio, y le vuelves a dar la oportunidad. Cuando te pide salir, no le dejas salir, pero a Carrica no le das la oportunidad. Pues si somos un club de cantera, creo que estamos fallando un poquito a nuestros orígenes. Así que aquí os dejo el vídeo. Uy, qué golpe le he dado al micro. Repito que no quiero que Carrica juegue por decreto, pero quiero tener posibilidad de decir, este tío juega 5 días seguidos en primera división y verle. Y sin ser un delantero solo de área, porque ya no lo es, porque le vi en Santander el año pasado y ya no lo es, de verdad que no lo es. Quiero verle trabajar en el área, quiero ver una Real que llegue, porque el otro día contra el Girona sale, está mal, sí, pero es que está desasistido, está completamente solo. Es un partido en el que Cubo desaparece en la segunda parte. Bueno, pues me gustaría, el otro día, por ejemplo, en Orriols, que la Real las tuvo, haberle tenido en el área. El día del Reus, en vez de Sadik, haberle tenido a él. El día del Mallorca, en vez de Sadik, haberle tenido a Carricaburu. El día del Barça, en vez de a Sadik, haberle tenido a Carricaburu. Pero ese día Sergio decidió meter a Sadik, tanto con Mallorca como con Barça, que es algo que no entiendo. Y no entenderé en una premisa lógica. Si tenía que tomar otra decisión porque había que venderlo a Arabia Saudí, pues bueno, pues es un poquito lo que hay. Pero por el camino de intentar salvar o vender o poner en el escaparate a Sadik Umar, que lo pones en el escaparate y no hace bonito, pues nos vamos a cargar a Jon Carricaburu. Os leo, le dais like, os suscribís, seguís en redes. Muchas gracias. Aur.